¿Qué tal, chicos? Hoy es la última escuela dominical virtual, así que vamos a cantar unas canciones para ustedes antes de encontrarnos esta tarde en Chacra La Salida. Así que canten con nosotros estas canciones, así vamos practicando. Yo sé que puedo caminar con Él y sé que puedo ser feliz también. Yo sé que Cristo me guardará. Por eso sé que puedo ser feliz, pues tengo a Cristo siempre vivo en mí. Yo sé que Cristo me ayudará. Yo sé que Cristo me guardará. En mi camino Él es la razón. Yo sé que Cristo me ayudará. Es el motivo de mi canción. Yo sé que puedo caminar con Él y sé que puedo ser feliz también. Yo sé que Cristo me ayudará. Hoy los chicos, ahí estamos, y a Dios cantamos esta canción y le damos gracias, y le damos gracias, y le damos gracias por lo que creó, por la flor que nació en el jardín, por el sol que calienta las mañanas, por la estrella que en la noche brilló. Hoy le damos gracias a Dios. Hoy los chicos alegres estamos, y a Dios cantamos esta canción. Y le damos gracias, y le damos gracias, y le damos gracias por lo que creó. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán por tu Santo Espíritu. Bueno, chicos, nos encontramos esta tarde en Chacra La Salida. Ahí los esperamos. Bien, el juego de hoy tiene que ver con la historia del encuentro de Jesús y la mujer samaritana, que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 30. Y juntos vamos a ir armando el relato de esta historia. Así que vamos a ver la imagen y vamos a comenzar. Jesús llegó a Jerusalén y Jesús llegó a Sicar. Vamos a ver cuál era la correcta de estas dos frases, y la correcta es que Jesús llegó a Sicar. Lo dice al principio de los versículos, dice
que Jesús había llegado a este lugar. Vamos con la próxima. ¿Jacob construyó aquel pozo o Jesús construyó aquel pozo? Y lo correcto es que Jacob construyó aquel pozo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que lo había construido hace muchos, pero muchos años antes. Vamos con la próxima. ¿Judíos y samaritanos no se trataban? ¿O judíos y samaritanos sí se trataban? Vamos a ver, la correcta es que judíos y samaritanos no se trataban, ¿sí? Recordamos el conflicto que había entre ellos, ¿sí? Y cómo Jesús se acercó de igual manera a la mujer samaritana y rompió con todo lo que los separaba en ese momento. ¿Jesús habló con la samaritana o Jesús habló con una pastora? Este es muy fácil, sabemos que Jesús habló con la samaritana. Muy bien. Vamos a la otra. ¿Jesús le ofreció el agua viva o Jesús le ofreció agua potable? Y la respuesta es que Jesús le ofreció el agua viva. ¿La samaritana conocía al Mesías o la samaritana esperaba al Mesías? ¿Cuál te parece a vos que es la correcta? Que la samaritana conocía al Mesías. La samaritana no lo esperaba, y mucho menos porque nos cuenta la Biblia que los samaritanos y los judíos no se saludaban, no se visitaban, no eran amigos. Entonces la samaritana conocía al Mesías. Es la respuesta correcta. ¿La samaritana creyó en Jesús o la samaritana se despidió de Jesús? ¿A vos cuál te parece la correcta? Bien, la correcta es que la samaritana creyó en Jesús, porque después de ese encuentro nos dice la historia que ella se fue corriendo a contarle a sus conocidos de todo lo que Jesús le había dicho. Es alentador cuando vamos conociendo algunos de los milagros y señales que Jesús hacía al recorrer cada ciudad y pueblo que visitaba. Eran distintas las personas que se acercaban a él, ¿sí? Y en diferentes circunstancias acudían a Jesús para solucionar sus problemas por el cual pasaban. A veces eran personas de altos cargos, ¿sí? O a veces eran personas que no se podían, se les prohibía estar cerca de Jesús. A través de estas lecciones vamos viendo el poder inmenso que tiene nuestro Dios. Y la historia de hoy, ¿sí?, tiene que ver con esto, con un alto funcionario, una persona que tenía un cargo muy importante y aún así estaba necesitado de Jesús. Vamos a saludar a Silvia, que nos va a contar una hermosa historia. Hola chicos, la historia que les voy a contar hoy se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, del 43 al 54. Nos cuenta esta historia que en Capernaum vivía un oficial del rey que tenía enfermo a su hijo. Cuando escuchó hablar de Jesús, fue a buscarlo y le pidió que sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: «Ustedes quieren ver milagros antes de creer». El oficial le dijo: «Ve a mi casa antes que mi hijo muera». Jesús le dijo: «Vuelve a tu casa, que tu hijo vive», y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando volvió a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia: «Tu hijo vive». Él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: «Ayer a las 7 dejó de tener fiebre». El padre entendió entonces que en aquella hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive», su hijo se sanó
y él creyó y también toda su familia. De esta historia debemos aprender a ser obedientes a la enseñanza de la palabra y confiar a que Jesús obra conforme a su voluntad. Y el versículo que debemos aprender en esta semana está en Marcos 9:23 y dice: Jesús le dijo: ¿cómo que sí puedes? Para quien cree, todo es posible. Para la manualidad de hoy hice una plantita, la que debemos regar todos los días para que crezca. Lo mismo sucede con nosotros. Debemos confiar con todo nuestro corazón en la palabra de Dios para creer y crecer. Para esta macetita utilicé un vasito de plástico y pidan ayuda a una adulta para hacer el agujeritos. Luego le colocan la tierrita y plantan una plantita de algún gajito de una plantita que tengan en su casa. Y si quieren, lo pueden decorar con témpera, con lo que tengan en su casa. Bueno, chicos, les mando un beso grandote. ¿Sabías que el oficial del rey hizo aproximadamente 32 kilómetros para encontrar a Jesús? Siendo una persona importante, pudo haber enviado a sus siervos en busca de Jesús. El oficial del rey personalmente buscó a Jesús para que sanara a su hijo. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y se fue. Y el hombre le creyó la palabra que Jesús le dijo. Quiere decir que el oficial del rey tuvo fe. ¿Y qué significa fe? Es estar seguros y convencidos de que Dios cumple sus promesas. Eso es lo que nos enseñó a través de la historia que aprendimos del oficial del rey y su hijo. Hemos visto muchas veces los milagros del Señor Jesús, pero Dios, a través de su Hijo Jesús, no solo desea que creamos por lo que vemos. Por eso, vamos a aprender 2 versículos que tienen mucho que ver con la historia que hemos escuchado. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El oficial del rey, sin ver a su hijo, creyó en la palabra que Jesús le había dicho. Tuvo fe. ¿Y vos, tenés fe? ¿Se acuerdan que cantamos una canción sobre una semillita que crece y se llama fe? Si oímos y obedecemos su palabra, veremos cumplir sus promesas y crecerá nuestra fe. Hasta la próxima, chicos. Y así llegamos al final de nuestro encuentro. Esta es nuestra última escuela dominical virtual, porque el próximo lo vamos a hacer de manera presencial. Te esperamos esta tarde a las 19 horas en la chacra La Salida. Y para despedirnos te vamos a dejar este video que hemos preparado, donde vamos a compartirte todos los momentos que vivimos a lo largo de estos 19 encuentros. Te mandamos un beso grande, te queremos mucho.